El caso que te mostraré a continuación es catalogado como uno de los más brutales de Japón, por no decir que el más brutal. La crueldad y circunstancias de este caso la tienen muy pocos, y es que el cinismo, crueldad, a veces no es algo que se hace, sino también con lo que se nace. Quédate conmigo y vas a entender de lo que te hablo. Es 25 de noviembre de 1988. Junko Furuta tiene 17 años, es estudiante de la secundaria prefectura Saitama en Misato, en las cercanías de Tokio. Está llena de futuro y sueña con ser periodista profesional. Este día aparenta ser como cualquier otro. Acaba de salir en bicicleta de su trabajo a tiempo parcial en una tienda de electrónica, al que va 2 veces por semana, para ahorrar e irse de viaje después de su graduación. Pues bien, cuando va en su bicicleta, unos adolescentes de entre 16 y 18 años que asisten a la misma escuela que Junko la ven pasar y se quedan mirándola. Estos son Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Yo Ogura y Yasushi Watanabe. De hecho, uno de ellos, Hiroshi Miyano, se le había declarado hacía poco, pero Junko lo había rechazado cortésmente, pues es una joven hermosa y carismática y muchos pretendientes tratan de conquistarla. El caso es que Hiroshi le dice a Shinji, uno de los 3 chicos que están con él mientras la ven, que la tumbe de su bicicleta y huya, para él ayudarla y acercarse a ella. Y así ocurren las cosas. Lo único es que las intenciones de Hiroshi no son buenas, ni mucho menos románticas. Pues bien, después de ayudarla, se ofrece para acompañarla a su casa, y ella acepta. Durante el camino a casa, Hiroshi trata de convencer a Junko de que lo acompañe a un almacén a recoger un recado rápidamente y después continuar con su camino. En este momento Junko nota algo extraño y al ver que las cosas no pintan bien, trata de evadirlo. Solo hay una cosa que ella no sabe, y es que Hiroshi no la va a dejar en paz tan fácilmente. Junko siente desconfianza, pero todavía no dimensiona la clase de persona que es este conocido de su escuela. En este momento la actitud de Hiroshi cambia totalmente. Se pone agresivo y comienza a amenazarla diciéndole que tiene vínculos con los yakuza, que sabe dónde viven sus padres y que si no hace lo que él le dice o lo delata con la policía, sus socios la encontrarán y la matarán a ella y a toda su familia. Junko todavía es muy joven, hace muy poco que apenas era una niña. Ella solo se atemoriza y lo obedece sumisamente. Por si no lo sabías, los yakuza son sindicatos japoneses del crimen organizado, un tipo de mafia, también conocidos como gokudo o boryoikudan, y a menudo se los denomina gángsteres que participan en una amplia gama de actividades delictivas y no delictivas, pero sobre todo delictivas. Pues bien, cuando la lleva a este almacén, que además está abandonado, lo hace con una única y vil intención, la de abusar de ella. Después de este primer ataque, se desencadena lo que es el mismísimo infierno para la pobre Junko. Ahora que le hizo lo que le iba a hacer, no se siente satisfecho, entonces decide llevarla a un hotel, donde sigue abusando de ella. En este momento llama a la casa de Shinji, solo para presumir lo que le ha hecho a Junko. Es tanto en común que tienen estos cómplices y amigos, que Yogura, que también está en casa de Shinji, mientras Hiroshi está al teléfono, le ruega a Hiroshi que no la deje ir, que lo espere, que él también quiere violarla. Así que Hiroshi la lleva a un parque cerca del hotel, donde se encuentra con sus amigos, y allí deciden que no pueden arriesgarse a que la gente los vea y de pronto Junko los delate, así que la llevan a casa de Shinji, para seguir cometiendo sus fechorías y asegurarse de que no vaya con la policía. La casa está ubicada en el distrito Ayase, en Tokio. Junko se resiste y patalea para que la dejen ir, que ella no le dirá nada a nadie, pero sus intentos son en vano. En aquel entonces, Shinji vivía con sus padres y su hermano mayor, así que llevó a Junko a su casa haciéndola pasar como su novia, y ella se vio obligada a seguirles la corriente. Igualmente los padres de Shinji poco creyeron el cuento de que era su novia, e igualmente poco hicieron para ayudar a la chica, fuera por indiferencia o por temor de las conexiones de los jóvenes con los yakuza, simplemente ignoraron tales aberraciones.
El 27 de noviembre de 1988, los padres de Junko, preocupados al ver que no había regresado de su trabajo y ya siendo 2 días de no tener noticias de ella, decidieron acudir a la policía, cosa que puso furioso a Hiroshi, así que obligó a Junko a llamarlos y decirles algo como esto: odio mi vida y vivir con ustedes, así que me escapé y me quedo con un amigo, estoy a salvo. Así que cancelen la búsqueda, no quiero volver a verlos ni hablar con ustedes nunca más. Los padres están desconsolados pero le creen, piensan que la presión y el estrés de tener un buen desempeño en la escuela la han afectado, y para no hacerla sentir más miserable, deciden hablar con la policía para que cierre la investigación, una decisión que posiblemente lamentaron después. En este momento es cuando el infierno se vivifica aún más para la joven, pues no solo es abusada en grupo por estos 4 personajes, sino que se dice que alrededor de otros 100 hombres más de los Yakuza fueron a visitarla, mejor dicho, literalmente era vendida para que le hicieran lo que quisieran. La mayor parte del tiempo la obligaban a permanecer desnuda, rociaban con gasolina sus extremidades, la usaban como saco de boxeo, entre otros maltratos y humillaciones que es mejor reservar. Es difícil pensar que todo esto pasó en la casa de Shinji, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que vivía con sus padres y su hermano. No se sabe por qué no los confrontaron o delataron, y a estas alturas ya nunca se sabrá. Dime tú qué opinas, ¿por qué crees que la familia de Shinji no dijo nada, teniendo en cuenta todo lo que le hicieron? Se informó que Junko fue abusada al menos unas 500 veces de los 44 días totales que estuvo en cautiverio, y no se crean que solo fueron los abusos, esto es solo la punta del iceberg en la larga lista de torturas que sufrió esta joven. Aunque ya he dado algunos detalles sobre algunas de estas torturas, trato de no ser muy gráfico ni explícito para evitar restricciones en este video. Era sorprendente el daño que le habían hecho a tan bella jovencita a tan solo 11 días de estar en cautiverio. La hinchazón de su cara era tal que no podía respirar por la nariz. Era tal la brutalidad de las palizas que tenía daños en sus órganos internos, por lo que su vejiga estaba destruida y vomitaba y se orinaba constantemente. Solo la alimentaban para que no muriera y poderla torturar más tiempo. Su deshidratación era tal que perdía y recuperaba la conciencia. La hacían beber su propia orina, la alimentaban con cucarachas, sumergían su cabeza en agua fría para despertarla y seguirla torturando. No se sabe si la razón de esta brutalidad y odio hacia Junko fue por el rechazo hacia Hiroshi cuando éste se le declaró, o por qué razón le hicieron tales atrocidades a esta joven. Ahora hablaremos de Koichi Ihara. ¿Recuerdan los 100 hombres de los Yakuza que invitó Hiroshi? Pues bien, Koichi era uno de ellos, y uno de los cuales se negó a abusar de ella, y no porque fuera buena persona. No malinterpretemos las cosas, se negó porque ésta estaba tan lesionada y herida que esto le desagradaba, prácticamente le producía asco. Pues bien, Koichi comentó sobre Junko a un hermano que él tenía, y este hermano avisó a sus padres, que fueron quienes llamaron a la policía. Después, 2 policías fueron a la casa de Shinji. Sus padres abrieron y los policías les dijeron que iban porque habían recibido información de que tenían una niña en cautiverio y torturada. Los padres llamaron a Shinji y su hermano mayor, quienes negaron todo, y tranquila, pero arriesgadamente, simplemente les dijeron a los policías que si querían comprobarlo por ellos mismos, entraran y revisaran. Y pues para los policías al parecer fue suficiente esta respuesta, porque simplemente los dejaron en paz y no revisaron nada. Aquí es importante tener en cuenta que cuando los policías fueron, habían pasado 16 días desde la desaparición de Junko. Si estos policías hubieran revisado la casa, muy probablemente Junko se hubiera podido salvar. Sin duda una negligencia en el proceso que prácticamente le costó la vida a esta joven. Aún así, el instinto de supervivencia de Junko no había muerto, y unos días después, de alguna forma, logró llegar a un teléfono. Marcó el 110, que es el número de emergencia de Japón, pero antes de que pudiera decir algo, los chicos la atraparon y colgaron el teléfono. Los servicios de emergencia volvieron a llamar, y ellos simplemente colgaban.
pero después de tanto insistir simplemente contestaron y dijeron que había sido un error y ya. Pero los castigos que recibía Junko por estos intentos no eran tan simples. Después de haberle hecho tantos daños, decidieron romperle las manos con unas mancuernas y así evitar que volviera a intentarlo. Otra pregunta que sigue sin respuesta es cómo los vecinos nunca llegaron a escuchar los lamentos y gritos de dolor de Junko. El tiempo pasaba y a medida que se acercaban los últimos días, los chicos comenzaron a perder interés por abusar de ella y decidieron que era hora de buscar otra víctima. Así que encontraron una jovencita de 19 años de la cual abusaron grupalmente, pero que afortunadamente logró escapar y que más adelante tendría un papel crucial en la investigación de Junko. El 4 de enero de 1989, los chicos estaban aburridos y decidieron jugar Mahjong, que es un juego que requiere cierta habilidad y estrategia. Aquí retaron a Junko a jugar contra ellos, y a pesar de estar llena de quemaduras y tener los dedos rotos, logró vencerlos. Se enfurecieron tanto por esto que decidieron que debían castigarla otra vez. Después de un rato golpeándola, notaron que sus manos estaban cubiertas de pus, entonces usaron bolsas plásticas como guantes y continuaron. Luego le rociaron gasolina en sus extremidades y le prendieron fuego. Entonces uno de los chicos dijo que simplemente observó cómo ella inicialmente intentó apagar el fuego en su cuerpo y luego, lentamente, dejó de intentarlo y se quedó inconsciente. Imagínate que el fuego era tal que ellos mismos tuvieron que apagarla para que no quemara la casa. Estos fueron los últimos momentos de vida de Junko Furuta, pues poco después sufrió un shock y murió. Tristemente, la muerte fue el único fin a los sufrimientos de Junko, pero los chicos ahora tenían un cadáver en su casa. Después de unos momentos de pánico, decidieron esconder el cuerpo en un barril gigante, llenarlo de concreto y abandonarlo en una construcción en Koto. Ahora volvamos a la joven de 19 años que logró escapar de estos monstruos. ¿La recuerdan? Pues bien, la chica se acercó a la policía pidiendo justicia y tras investigar dieron con testigos. Ya muchos comentaban sobre los abusos de los chicos, que además eran miembros de los Yakuza. La policía inmediatamente arrestó a Yo Ogura y Yasushi Watanabe por la violación de la joven de 19 años y se habló de una investigación abierta por asesinato. Esta investigación no tenía nada que ver con Junko, porque si recordamos bien, sus padres habían retirado la denuncia después de que los chicos la obligaron a hacer aquella llamada. Entonces nadie sabía nada, ni siquiera que ella estaba muerta. Pero esta conversación sobre una investigación por asesinato aterrorizó tanto a Yo como a Yasushi, que realmente pensaron que se trataba de Junko. Yasushi decidió confesar lo de Junko, pensando que podría recibir una sentencia más leve si confesaba. Le dijo a la policía dónde estaba escondido el cuerpo. La policía fue allí esperando encontrar a las verdaderas víctimas de la investigación por asesinato, pero encontraron a Junko. Excepto que en ese momento no sabían que era Junko porque fue torturada hasta quedar irreconocible, pero luego fue identificada por huellas dactilares. Otro dato es que a pesar del daño en su útero por los castigos recibidos, se comprobó que también estaba embarazada. Los padres de Junko quedaron devastados por la noticia de su muerte y por todo lo que le habían hecho. Su madre tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico intensivo. Ambos padres se sintieron muy culpables y estaban llenos de arrepentimiento por haber cancelado la investigación para encontrarla. Después de esto, Hiroshi y Shinji fueron arrestados también, pero también veríamos lo corrupto o lo injusto de las leyes en el sistema japonés. Todas las identidades de estos monstruos fueron ocultas por ser menores de edad. Solo un medio de comunicación que consideró que lo que hicieron no debía permanecer oculto reveló sus identidades. Hiroshi Miyano fue sentenciado a 17 años de prisión. La pena se incrementó a 20 años porque tuvo la audacia de apelar su sentencia. Sus padres vendieron la casa familiar y pagaron a los padres de Junko 50 millones de yenes, $350,000 en aquel momento, como indemnización. Fue liberado en 2010 y se cambió el apellido a Yokoyama. Parecía que le encantaba alardear de lo que le hizo a Junko
y de sus conexiones con los yakuza. En 2013 fue arrestado de nuevo por fraude, pero los cargos se retiraron por falta de pruebas. Shinji Minato fue sentenciado a entre 5 y 6 años de prisión, luego se incrementó a entre 5 y 9, porque él también tuvo la audacia de apelar su sentencia. Sus padres y su hermano no fueron acusados, algo que la verdad me parece insólito. Está bien que era su hijo, pero la complicidad que tuvieron en el caso no debería de haber quedado impune o, dime qué piensas tú, ¿deberían de haber sido condenados también? El caso es que Shinji fue liberado en 1998 y se mudó con su madre. Estaba desempleado y vivía del dinero de ella. En 2018 fue arrestado de nuevo por intento de asesinato. Había cortado el cuello de un hombre de 32 años durante una disputa por un lugar de estacionamiento. Luego fue sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión. Yasushi Watanabe fue sentenciado inicialmente de 3 a 4 años de prisión y luego aumentado a 5 o 7 años. Fue liberado en 1996 y vivió con su madre. Es el único de estos 4 chicos que no fue arrestado de nuevo después de su liberación. Yo Ogura cumplió 8 años de prisión y luego cambió su apellido a Kamikazu. Estaba muy orgulloso de sí mismo por lo que hizo. Siempre preguntaba a la gente si lo habían visto en las noticias y luego procedía a contarles lo que le hizo a Junko. El padre de Yo Ogura estaba ahorrando dinero para pagar la indemnización a la familia de Junko, pero Ogura robó todo ese dinero y lo gastó en artículos de lujo para que la familia de Junko no recibiera ni un centavo. Pero lo que hizo la madre de Ogura me pareció todavía más cínico, y es que aún después de lo que le hizo su hijo y sus amigos a Junko, se tomó el atrevimiento de destruir y profanar la tumba de la chica, además de culparla de haber sido torturada y abusada con el pretexto de que le había arruinado la vida a su hijo. Definitivamente el cinismo de estos tipos y su familia en este caso es lo más detestable y enfermo. Ninguno parecía mostrar arrepentimiento y prácticamente Yuko fue merecedora de una de las muertes más espantosas que un ser humano pueda tener. Sin duda, me gustaría conocer tu opinión sobre este caso. Déjame saber qué te pareció este video y si te gustó compártelo con tus familiares y amigos. Suscríbete si te gustan este tipo de casos. Sin más me despido y hasta la próxima.